Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos e hijas, reciban mi saludo muy especial en este martes. La disputa que encontramos en el texto del Evangelio de hoy entre el Señor y los fariseos sobre lavarse las manos antes de comer no tiene nada que ver con los cuidados higiénicos, más en el contexto de la pandemia que todavía vivimos. El texto está situado en el centro de la sección llamada de los panes, por el milagro de la multiplicación, de manera que el tema principal es el del alimento, mejor aún el del compartir la mesa entre judíos y paganos. Esto debido a la rigurosidad que los hebreos tienen desde siempre para comer. Aún hoy está prohibido comer en una mesa que no sea rigurosamente pura. De acuerdo a sus prescripciones, es lo que llaman el sello kosher que encontramos en los supermercados para indicar que el alimento cumple con todas las normas exigidas por los judíos. Para la iglesia primitiva, que con el Evangelio quiere destruir los muros de división existentes y sentar a todos en la misma mesa de la Eucaristía, como hermanos que somos en Cristo, no debió ser fácil al principio poderlo hacer, que fuera absolutamente necesario lavarse las manos antes de comer, a no ser por higiene. No estaba escrito en ninguna parte de la ley. Esta era una norma nacida de la tradición oral. No significa que el Señor Jesús haya sido contrario a la norma, como tampoco nosotros, más aún ahora con el argumento de la higiene. Lo que sí quiere dejar claro el Señor es que es necesario jerarquizar las cosas, elaborar una escala de valores, y en este caso lo más importante es el hecho de comer juntos, de compartir la mesa como hermanos. Lavarse o no las manos o cualquier otra tradición no puede convertirse en un impedimento para vivir la fraternidad. El discípulo debe tener el corazón libre con relación a ciertas normas que no son fundamentales. La norma de normas es definitivamente el amor por los hermanos. Lo anterior tiene que ver con la queja del Señor a sus discípulos, que no comprendieron la realidad de su presencia en el signo de los panes, y en cambio sobre el lago lo confundieron con un fantasma, texto que reflexionamos la semana pasada. Traducido al caso, el texto refleja la ceguera de los fariseos y escribas, críticos acérrimos del Señor que permanecen ciegos y sordos a la realidad del amor que se les propone, y que lo ven como un fantasma que produce miedo, y en cambio se aferran a sus normas centradas solo en el aspecto externo. De ahí que el Señor lo llame hipócritas. La situación de los contradictores de Jesús desafortunadamente se extiende también a nosotros, que corremos el riesgo de vivir una religiosidad orientada hacia lo externo, lo que se ve, con palabras y expresiones que no corresponden con lo que realmente se siente en el corazón. La propuesta es entonces vivir la fe desde el corazón, abriéndolo, para escuchar la palabra de Dios, para acogerla y vivirla en el amor. El mandato único es que nos amemos los unos a los otros como Él ama a toda la humanidad, con una opción preferencial por los pobres, los humildes, los indefensos, los que no tienen voz y por ende no son tenidos en cuenta. En una religión así, la primacía no puede corresponder a la palabra, a las costumbres o a las leyes, que sirven como excusas y como argumentos defensivos para no asumir el compromiso verdadero del amor, normas que son tradiciones convertidas en leyes elaboradas con astucia por quienes detentan el poder y la fuerza para usarlas en su propio beneficio. No, la primacía tiene que corresponder al ser humano. En primer lugar, a aquellos más necesitados. El ser humano es el centro, porque es la viva imagen y semejanza de Dios, y es la medida de todas las cosas, como diría el filósofo griego Protágoras. Un ejemplo de cómo con astucia se elaboraban las normas la presenta el mismo Evangelio de hoy cuando dice que la ley de Moisés mandaba: honra a tu padre y a tu madre, y al que maldiga a su padre y a su madre sea castigado con la muerte. Pero, como los beneficios económicos para el templo eran absolutamente necesarios para quienes ostentaban el poder religioso, se buscó la manera de crear una tradición que permitiera renunciar al mandamiento y a la responsabilidad afectiva de honrar a los padres, ofreciendo en cambio una gruesa suma de dinero que se le daba el título de corbán. En realidad, a los creadores de la norma no les interesaba el bien de los padres, sino el dinero que recibían, y de paso, los que presentaban la ofrenda se quitaban de encima un peso y se olvidaban de los papás. Todo con una hipócrita vestidura de fe y de cumplimiento de la ley que los dejaba tranquilos en sus conciencias.
Pensaban que estaban haciendo lo que Dios quería. Como cristianos hoy afirmamos que ninguna ley puede ser superior al amor de Dios y al amor por nuestros hermanos, ni siquiera la ley religiosa. Recordemos la canción de nuestra liturgia. Su nombre es el Señor y pasa hambre y clama por la boca del hambriento. Y muchos que lo ven pasan de largo, acaso por llegar temprano al templo, a veces ocupados en sus rezos, seguros y al calor de su dinero. Jesús hoy cuestiona nuestra manera de vivir la fe. Ojalá tengamos oídos para escuchar esta palabra y ojos para ver la centralidad del amor en nuestra vida de fe. Recibamos la bendición del Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.